El título de este mensaje es ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? El creyente debe añadir piedad a su fe. La piedad es una cualidad que resplandece, es claramente visible y es difícil de ignorar. Tengo una definición para usted. La palabra piedad significa cariño y respeto hacia las cosas de Dios. Viene la palabra pío, que es santo o santidad, significa amar las cosas santas, ser devoto, entregado a las cosas de Dios. Estas semanas estamos aprendiendo a añadir a nuestra fe. Estamos hablando de estas 7 pilares de crecimiento. Entre ellos están lo que es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, y hoy estamos estudiando la piedad. Note lo que dice 2 de Pedro 1:5, ahí en su bosquejo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, ¿qué dice ahí? Piedad. Recuerde, este pasaje nos enseña que el ser salvo es por fe, pero tenemos que añadir a esa fe. Nunca nos vamos a conformar solamente con la fe. La fe es el principio de nuestra vida cristiana. Somos salvos por fe. Venimos por fe a Jesús y Él nos salva, nos da vida eterna, pero el creyente debe estar creciendo y añadiendo a su fe. Y hoy vamos a ver la necesidad de añadir la piedad, vivir en santidad, agradando a Dios. Esa palabra agradar, a veces la escuchamos, pero quiero que usted note que agradar significa complacer, satisfacer, causar alegría o gusto. Y el creyente debe agradar a Dios con su vida piadosa, una vida que muestra amor y respeto por las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Esto se refiere a una vida piadosa en su mente, con su tiempo, en su adoración, en su conducta y en su andar conforme a los mandatos de Dios. Así que vamos a ver en este pasaje 3 principios acerca de la piedad y cómo podemos añadirla a nuestra fe. En primer lugar, escriba conmigo, vemos la importancia de la piedad. Tenemos que reconocer que esto es algo importante para nuestra vida cristiana. Debe ser una prioridad en su vida, el añadir piedad. Por eso dice, mira Timoteo 4:7, de esta manera, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Note el contraste de la piedad, dice que es provechoso. Escriba conmigo ahí letra A, nuestra realidad en los tiempos peligrosos. Debemos añadir piedad por la realidad de los tiempos en que estamos viviendo. En este mismo contexto de Timoteo, vaya a 2 de Timoteo 3, del 1 al 3. O sea que es importante añadir piedad porque hay tanta gente que vive impíamente. El impío es el contrario al piadoso. No le interesan las cosas de Dios, sino al contrario vive de una manera que desagrada a Dios. En 2 Timoteo 3, del 1 al 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de, ¿qué dice ahí? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Note que estamos viviendo en tiempos donde hay mucha blasfemia en contra de Dios. Tanta perversidad. Mire, yo no me escandalicé cuando vi la imagen que presentaron en Francia esta última semana, donde hicieron una réplica de la última cena. No me ofendí ni me escandalicé, porque sabemos que vivimos en estos tiempos. A propósito, esa imagen no es bíblica tampoco, sino que es una representación de Da Vinci, una representación que no es bíblica. Pero entiendo el espíritu detrás de todo esto. Entiendo el espíritu horrible y blasfemo de representar al supuestamente Jesús con un hombre que es transgénero.
Es horrible, es blasfemo. Vivimos en tiempos donde hay mucha impiedad, tanta perversión, tanta maldad, y es muy aceptado. Tenemos que darnos cuenta que en este tiempo es cuando debemos aprender o añadir piedad, porque son pocos los piadosos. Noten Salmo 12, versículo 1, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron. ¿Quiénes dice ahí? Los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esa palabra salva es un clamor por ayuda. Señor, ayúdanos. Señor, auxilio. Señor, pedimos que nos ayudes porque ya no hay hombres piadosos. Se han acabado los piadosos. Y no hay pocos hombres piadosos en el sector público, pocos hombres piadosos en la política, pocos hombres piadosos que estén en lugares donde la gente pueda ver un gran ejemplo. Son pocos. En algunos casos se han acabado completamente. Los piadosos seremos o serán perseguidos. Mire 2 Timoteo 3:12 ahí en su bosquejo. Y también todos los que quieran vivir, ¿qué cosa? Piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? Persecución. Los que quieran vivir para Dios van a ser perseguidos por los impíos, por la mayoría de la gente que no sigue a Dios. Por eso no se sorprenda que cuando usted quiera tomar decisiones de seguir a Dios va a haber oposición, y muchas veces la oposición viene de gente que está cerca de usted, que le rodea, a quienes te ama, sus parientes, sus papás, quizás algunos de sus hijos o sus hermanos. El que quiera vivir de una manera piadosa siempre va a ser perseguido. Es una realidad que debemos aceptar. Por eso es importante que hoy nos ejercitemos para la piedad. 1 Timoteo 5:4 nos muestra que la piedad empieza en casa. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿Para quién? Para con su propia familia. Note que allí es donde empieza la piedad. Tenemos que aprender a vivir una vida santa, agradable a Dios, empezando en nuestro hogar. Mi querido hermano, mucho cuidado en tratar de apantallar una cosa en la iglesia y ser otra en casa. Porque lo que estás haciendo es, primeramente, confunde a los pequeños, pero de pronto ellos mismos empiezan a ver la realidad diciendo: bueno, ¿por qué mis padres o mi papá o mi mamá actúan de una forma? Y para ellos el cristianismo va a ser nada más que hipocresía. Porque es necesario que ellos vean algo real en casa, que vean padres que aman a Dios y que muestran piedad, hacen lo que a Dios le agrada en casa y en cualquier lugar. Como habla usted cuando se conduce en el auto y cuando alguien se le pone enfrente, usted debe reaccionar de una manera piadosa. Cuando usted está en la línea y alguien le empieza a maltratar. Ayer nos pasó algo así. Estábamos en la línea del aeropuerto y usted sabe qué bien se portan los del TSA, ¿verdad? Si usted conoce a aquellos que están ahí cuidando la seguridad de Estados Unidos, parece que les pagan para portarse mal. Dice: cuanto más mala actitud tengas, más te pagamos, parece así. ¿Sí saben a qué me refiero? Algunos dicen: no, pastor, yo si voy me regresan a México. Hay un punto donde usted tiene que cruzar de seguridad antes de entrar al aeropuerto. Y te revisan todas tus maletas, revisan tus documentos. Estábamos mi esposa y yo formados en la línea. Y haga cuenta que aquí estaba un letrero que no vimos. Yo no vi el letrero y yo me le acerqué más acá y viene, pero bien bravo. Regrésate, hazte para atrás. Ni siquiera, pueden ponerse atrás, por favor. Mire, aquí está la línea, te podrás poner aquí. Hágase para atrás, ahí está el letrero, hágase para atrás. Y nos estaba gritando y gritando. Yo, ok, muy bien. Más para atrás, muy bien. Dice, y todavía faltaba 1 centímetro, te falta un poquito. Y ya se fue, regresó a su lugar. Ahí está mi esposa. ¿Cómo reacciono? ¿Qué le digo? ¿Me exploto? Le digo: ¿y tú qué? ¿Cuánto te pagan o qué? O sea, así me explicó. Nuestra familia nos está mirando. Ellos ven cómo reaccionamos. Ellos ven cómo usted reacciona cuando le están atendiendo y usted es grosero con el mesero o es grosera con la persona que le sirve y se equivocó. O sea, la piedad está siempre a la vista y tenemos que aprender a ser piadosos. Primeramente, ¿dónde? En la casa, en el hogar. Quiero que escriba conmigo letra B. Nuestro ejemplo de piedad es Jesús.
Jesucristo hizo lo que le agradaba al Padre. Jesús, siendo Dios mismo, se encarnó y se despojó de su resplendor y anduvo aquí en la tierra haciendo bienes y agradando a su Padre. Mire Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, ¿cuándo? Yo hago siempre lo que le agrada. En Hechos 10:38 dice la Biblia, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué cosa? Haciendo bienes. Jesús anduvo siempre haciendo lo que le agradaba al Padre, haciendo bien. Esta es la piedad. Y Jesús es nuestro más grande ejemplo de piedad. ¿Y la Biblia de quién se trata? De Jesucristo. Jesucristo mismo dijo que debemos escudriñar las Escrituras, porque de ellas hablan de Él. Usted puede ver el carácter y la persona de Jesús a través de toda la Biblia. Y tenemos que aprender a ser imitadores de Jesucristo. Mire, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora mire, Pablo dijo, imítenme a mí. Pero esto es un paso importante para aquellos que son nuevos en Cristo. El que es nuevo en Cristo aún no tiene una gran idea de lo que es ser piadoso, ni conoce bien a Jesús, no lee su Biblia, no la ha conocido. Entonces necesita un ejemplo visible. Nosotros como padres somos los ejemplos de nuestras hijas. Para que ellas aprendan a seguir a Jesús, tienen que aprender a imitarnos a nosotros, si es que nosotros estamos imitando a Jesús. Por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes corintios, carnales, niños, imítenme a mí, miren cómo yo vivo. ¿Tú quién eres, Pablo? No es porque yo soy algo, sino porque yo imito a Jesús. Entonces, usted tiene que aprender a imitar a Jesús. Si usted tiene poco tiempo, si usted no vive una vida con disciplinas espirituales, usted necesita imitar la fe de los líderes espirituales que Dios ha puesto en su vida para que aprenda a vivir piadosamente. ¿Cómo vive fulano de tal? ¿Cómo vive sutano? Y ahí también nos da a nosotros, pastores, la necesidad de ser ejemplo. Por eso, cuando usted recibe una invitación de su siervo, es para que vea también la vida de un piadoso en el hogar. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo es nuestro hogar? Pero nosotros no queremos que usted nos imite siempre. Usted tiene que aprender a imitar ¿a quién? Jesús. Ahí empieza el paso. Ya no ponga su mirada en el hombre porque usted ya maduró, ya creció. Tiene que aprender a imitar a Jesús. Pase tiempo con Jesús. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y de la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que Dios nos enseña en su palabra es para ser piadosos. Para conocer la piedad, usted debe conocer la doctrina de Cristo, las sanas palabras de Jesucristo. Y se nos llama a imitar a Jesús en Efesios 5:1 o imitar a Dios. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Como hijos de Dios podemos poseer las cualidades de nuestro Padre. ¿Usted ha visto algunos hijos que empiezan a hablar como sus papás, usar los modismos de sus padres, hasta la misma risa? Porque son nuestros discípulos pequeños. Empiezan a ver cómo actuamos, cómo reaccionamos. Una vez mi hermano a mí, este que está aquí sentado, me quiso ofender y me dijo, eres un mañoso. Pero eso es porque así le decía a su mamá a él. Empezamos a hablar como se nos enseña. Dije yo, ¿de dónde aprendió esto? Tenía como 3 años el muchachillo. ¿Sí me estoy explicando? Una vez estábamos en un auto con un tío mío. Un tío que es salvo. Y mi papá le compartió el evangelio, pero nunca, cuando regresó a su propia casa en otra ciudad, nunca creció. Entonces él conoce de Dios. Y un día estábamos en el auto y su hijo, un primo mío, empezó a soltar unas groserías. Y mi tío se avergonzó porque sabe que mi papá es pastor. ¡Ay, cállate, muchacho! ¿Dónde aprendiste esas palabras? Y su esposa, sin prudencia, sin pensar, dijo, pues de ti. ¿Dónde aprenden nuestros hijos los malos genios? ¿Cómo gritarle a los demás? Nosotros. Ahora les estoy dando todo este ejemplo porque la Biblia nos dice que tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial?
Bueno, escuche, ser piadoso como Dios es ser perdonador. En Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, mire, perdonándoos unos a otros, mire, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Es unas palabras más difíciles de decir. Es decir, a una persona, perdóname. Perdóname porque te ofendí, porque me pasé y dije cosas que yo no debería decir. Es difícil, yo sé. Mire, y aquí voy a poner voy a estacionarme un poquito, porque alguien piensa que tiene el derecho de pecar cuando alguien le hace algo malo. Nada en este mundo le permite a usted, le da licencia de que usted mismo peque o diga algo o ofenda por algo que le hicieron a usted. Tiene que ya quitarse eso y decir, no, pues ¿te acuerdas lo que me hiciste? No, usted no tiene ni un derecho a pecar por lo que algo le sucedió a usted. Usted solamente tiene el derecho de poder perdonar como Dios nos mandó a perdonar. Porque hasta que usted se quite esa mente de víctima, porque es lo que es una mente de víctima de lo que me hiciste, lo que me pasó y no me olvido. Usted no está imitando a Dios, usted está imitando al diablo, que es el acusador de los santos. Tiene que aprender a ser imitador ¿de quién? De Dios. Dios también es misericordioso. Mire Lucas 6:36. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Esa palabra misericordia es que no paga conforme a lo que la persona merece. Si Dios nos pagara a nosotros según lo que merecemos, ya estuviéramos consumidos. Estuviéramos ya en el infierno, no tuviéramos ni vida ni esperanza. Y Dios es misericordioso y cada día Él nos colma de misericordias. La misericordia de Dios, dice la Biblia, llega hasta los cielos. Es una analogía diciendo, nunca se acaba, es mucha, tiene mucha misericordia. Y así es como usted y yo tenemos que ser misericordiosos. Estamos hablando de la piedad. Hay pocos piadosos, hay pocos misericordiosos el día de hoy. Hay poca gente que en verdad pasa por alto la ofensa y dice, no le voy a responder como Él me respondió. Es más, voy a ser misericordioso. Al contrario, hay muchos vengadores, mucha gente que dice, yo no me enojo, pero me igualo. Me la vas a pagar, te la vas a ver. Y están constantemente buscando cómo yo puedo pagarle mal por mal al que me hizo eso. Tenemos que ser como nuestro Padre, misericordiosos, pero también perfectos. Mire Mateo 5:48. Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Alguien se acuerda qué significa perfecto en la Biblia? Completo y maduro. Una persona que ha llegado a una madurez, a la estatura. Y la meta es Cristo, la meta es el Padre. Es inalcanzable en verdad. Pero es algo bueno tratar e intentar de ser como nuestro Padre. Alguien dijo, cuando tengas una meta, tírala a las estrellas. Quizás nunca llegarás a las estrellas, pero sí caerás en la luna. Y si tenemos la meta más alta que es Jesús, quizás nunca llegaremos a ser como Él, pero sí vamos a mejorar mucho más de lo que ya somos. Ser perfectos, ser cabales, completos, maduros, que tengamos una mente espiritual. Estamos hablando, el perfecto es una persona que ya no es controlado por sus emociones, por su carne, sus deseos terrenales, sino que se somete a la guía del Espíritu Santo y vive conforme a la obediencia de Dios. Eso es ser perfecto, ser imitadores de Dios. Y Dios dijo ser perfecto. Esa es la piedad. La meta no es un hombre, la meta no es un pastor. La meta no es fulano de tal, un gran siervo de Dios o un escritor o un ser humano del pasado. Es más, no es ni siquiera un personaje que Dios usó grandemente en la Biblia. Dios es la meta. Aprendamos a ser perfectos, pero no solamente perfectos, santos. 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Aquí Dios está dando un mandato de santidad. Santidad tiene dos cosas. Es separarse del mal y consagrarse a Él. Significa apartado para Él. ¿Quién de ustedes varones tienen una taza especial que es para usted? Esa taza es de papá. ¿Sí? Mi papá tenía una así que la ponía en el refrigerador y no se quebraba. Era especial para que estuviera fría. Y esa era la taza de papá. Era separada, apartada para Él. Y esa es la idea que está dando el Señor. La palabra santidad es apartado para el uso de Él. O sea que ser santo no es solamente decir, bueno, yo ya no hago eso, porque hay una mentalidad, especialmente en nuestros jóvenes cristianos,
que no quieren servir a Dios ni hacer algo para Dios, pero ¿sabe cómo se justifican? Ellos dicen, bueno, yo no tomo, yo no ando en caminos malos, yo no digo groserías, pero aún no están haciendo nada para Dios. Muchos cristianos que son santos como detrás de una vitrina nada más. Pero nosotros no tenemos ese utensilio, esa taza que le mencionaba, nada más para tenerla ahí. ¿Es para qué? Es para usarla. Y cuando la usas, ¿qué pasa? Se desgasta y se acaba. Y así es la vida del cristiano. La santidad significa me aparto del pecado porque Dios quiere usar instrumentos limpios. Y dice, y lo voy a usar, voy a presentar mi cuerpo, que es como un vaso, en sacrificio vivo. Eso es ser santo. Y Jesucristo vivió en santidad, se consagró completamente para el servicio y la causa del Señor. En la boca de Jesús nunca se halló engaño. Nadie podía reprocharle de pecado. Él dijo, ¿quién me reprocha de pecado? Y nadie podía señalar nada. Jesús es la meta. La santidad, vivir como nuestro Padre Celestial, es también vivir en pureza. Mire, primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y Él es completamente limpio de toda maldad. Significa, varón, que usted no anda mirando cosas que no debe mirar, perversidades con sus ojos, en sus teléfonos, sus aparatos, o revista o películas, lo que sea. Cuide sus ojos, su pureza es importante. Nuestro Dios es puro y en Él no hay maldad. Y Él es la meta. Aunque en este mundo digan que es normal, es común y es un gran negocio, no interesa a los ojos de Dios. Usted debe mantenerse siempre puro. Aún mirando los deportes y aún las olimpiadas, usted puede ver la gente mal vestida ahí y están mostrando todo. Todo eso afecta a la mente y el corazón. Y dirían, eso es exagerado. Mire, si usted es verdaderamente hombre, usted sabe de qué hablo. No puede negar usted eso. Tiene que estar constantemente cuidando su mente y lo que mira, porque lo que usted ve afecta a su corazón. Y lo que afecta a su corazón después cambia sus costumbres. Lo lleva a pecar, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hoy en día necesitamos mucho más predicar sobre la pureza en la mente, la pureza en nuestra conducta. Apartados del pecado, de la fornicación y el adulterio, los cuales Dios juzgará. ¿Están conmigo? ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo es nuestro ejemplo. Escriba letra C. Debemos reconociendo y evitando la piedad superficial. Reconozca que existe una piedad superficial o falsa. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:5. Estamos ahí. Que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de piedad. ¿Qué significa apariencia? Mira, apariencia habla de una apariencia externa. No todo lo que parece piadoso es piadoso. ¿Está conmigo? ¿Sí ven eso? Muchos pensamos que porque vengo al domingo y bendiciones, Dios les bendiga, eso es piadoso. Eso no es piedad, eso puede ser apariencias. Hay muchos que aparentan ser buenos cristianos, aparentan ser hombres que aman a Dios. Aún en el hogar quizás hasta hay esposos que pueden engañar a sus esposas y tienen apariencia. Aquí en la iglesia, aquí, hermano, ¿cómo está? Y bendito sea el Señor, pero en la casa es un demonio. La esposa sabe, los hijos saben, todos saben que ese hombre no tiene la piedad que hemos hablado ahorita. No tiene amor, no es misericordioso, no es perdonador, nada de eso tiene. Pero aquí en la iglesia, qué bendición, hermanos, Dios les bendiga. Muy calladitos se me pusieron aquí. Estoy hablando general, hermano, no aquí nada más. Pero la apariencia de piedad es algo que nunca podemos engañar a Dios. Tarde que temprano se va a saber que es una piedad falsa. Mire ahí en su Biblia, 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Este pasaje aún habla de mucha gente que se llama cristianos y traen
esas cuestiones necias y cómo puede ser, y les gusta debatir, y les gusta pelear, pero carecen de la verdad, no conocen. Y todas las sectas que no conocen a Cristo como su Salvador tienen apariencia de piedad. No puede haber piedad en la vida de ellos. O sea, tanta morbosidad cuando alguien aparenta ser cristiano sin conocer la verdad. ¿Y qué predica? No sé. Nada de la Biblia, pura falsa doctrina. Pero ellos tienen la manera de atraer a su gente es con una apariencia falsa. ¿Me estoy explicando? Yo no estoy diciendo que no debemos ayudar a la gente, pero como no tienen palabra que darles, lo único que les pueden dar es apariencias. ¿Sí me explico? Pues tenga cuidado de la gente que lo que dicen es como usted sabe, no se guíe por las apariencias. Por eso el creyente vive en tiempos peligrosos. Vimos en primer lugar la importancia de la piedad. Pero vamos a ver en segundo lugar el desarrollo de la piedad. ¿Cómo es que yo puedo llegar a ser piadoso? Dice el versículo 7 al 8. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Recuerde que la piedad se define como una actitud y respuesta adecuada hacia Dios. La disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Y se nos da dale 2 de estos folletos. Aquí tenemos 2 personas que no tienen boletín. La palabra piedad aquí se usa en una analogía con el ejercicio. ¿A quién le gusta el ejercicio? ¿No les gusta el ejercicio? Ejercítate. Note, alude a un término atlético que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. ¿Sí ven? Ahora, yo conocí a un muchacho que tenía potencial para llegar a ser un boxeador ganador. Al punto que aquí en Los Ángeles había un club de boxeo patrocinado por algunos artistas de Hollywood. Son 3 hermanos que ellos buscan a talento. Encontraron a este muchacho que estaba peleando aquí en esta área él es de esta área de aquí de Orange County, de Long Beach y Orange County. Y estaba practicando en Orange County y fue y peleó y tenía 6 peleas sin perder una. 6 ganadas, 6 victorias y 0 derrotas. Entonces, como ya empezaban a ver a este muchacho ascendiendo, le iban a dar una oportunidad y lo contrataron. O sea, el que lo empezó, su entrenador, pues lo perdió. Así pasa en el boxeo. El que tiene más, se lo lleva. Le dieron un salario, le dieron un auto, le dieron un bonus cuando lo firmaron. Tenía todo. Su siguiente pelea perdió, la siguiente pelea perdió, después ganó y así. Decía, pues ¿cuál es el problema? El problema de él, escuchen, no tenía disciplina. Tenía talento, pero no tenía disciplina. Tenía un golpe muy duro, golpeaba fuerte. Él si te daba uno descuidado, te noqueaba. Y así es como ganaba sus primeras peleas. Pero él pesaba a 168. Le decían, tú tienes que bajar a 160. Mire, y en 3 años nunca pudo. ¿Qué le faltaba? Disciplina. No le gustaba hacer ejercicio. Mire, le estaban pagando para hacer eso. Si eso era su sueño y tenía las oportunidades, él tenía que estar entrenando 8 horas diarias. Pero iba media hora y se regresaba a su casa. Y puras hamburguesas. Le contrataban quien les hiciera su comida cada día, el desayuno, el lunch y la cena, y no aguantaba unos 2 días, se iba a In-N-Out Burger y ahí se echaba sus papas y sus hamburguesas y nunca podía hacer el peso. Entonces cuando él peleaba se cansaba muy rápido, no tenía él la condición para poder estar ahí y aguantar. Y le estoy dando este ejemplo del boxeo porque Dios usa un ejemplo de un atleta. Dice que el atleta debe ejercitarse, debe tener disciplina, debe ser riguroso para poder ser un campeón. De igual manera, el creyente para ser piadoso, vivir para agradar a Dios,
No va a ser algo fácil. Y la gente quiere cambiar y quiere que las cosas cambien en su vida, pero ellos no están dispuestos a poner el trabajo ni ser rigurosos con uno mismo. Somos muy duros con otros, pero muy suaves con nosotros. Oh, deberíamos leer la Biblia. ¿Por qué no lees la Biblia, hijo? Pero usted no lee la Biblia. Usted mismo no la lee. Usted no es duro con usted mismo. Usted no se regaña a usted mismo. Usted no dice, apaga la televisión y ponte a orar. Levántate temprano y ponte a orar. No, somos muy suaves con nosotros. Por eso, si usted quiere desarrollar la piedad, quiere tener una vida santa que le agrada a Dios, bueno, usted debe seguir la piedad con determinación. Escriba ahí, por favor. Debe haber una determinación. Voy a hacer todo lo posible. Quiero esforzarme y esmerarme. Ya vi que es importante. Ya vi que los piadosos carecen. Ya vi que en esos tiempos hay apariencias de piedad. Pero si yo quiero verdaderamente ser piadoso, yo debo con determinación seguir la piedad. Mira Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esa palabra sigue, habla de seguir una meta, alcanzar una meta con esfuerzo. Debemos huir de la impiedad, pero seguir la piedad. No está en nuestra naturaleza ser piadosos. No está. Por eso tenemos que esforzarnos con determinación a vivir una vida piadosa. No me gusta, yo sé, pero tiene que aprender a hacerlo. Lo que uno busca, eso haya. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que buscan la piedad, la justicia, la van a hallar, van a llegar a hacer eso. Su hambre y su sed de una relación correcta de Dios va a estar satisfecha. O sea, aquí hay varios aspectos. El aspecto es la vida práctica, obviamente, en cómo vivo, pero debe empezar desde adentro. Y les doy ejemplos personales, porque yo como ser humano estamos batallando. Es una batalla constante. No es que nadie haya llegado y yo ya soy un hombre piadoso y santo. No, de ninguna manera. Es una lucha diaria hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero el ejemplo físico es muy buen ejemplo. La gente que no tiene disciplina ni de lo que come ni de su ejercicio, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué les sucede? ¿Qué les pasa? No, yo sé que no nos gusta hablar de estas cosas, pero tengo que decirlo porque es una comparación nada más. Mi querida esposa aquí, tremenda cocinera, me daba de comer y ya cuando comía decía, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay de qué? No hay una nieve por ahí. Y no me traía una taza, me traía la cubetita. Porque se la pedía yo. No es tu culpa, hermana, fue mi culpa. Tú nada más fuiste amable conmigo. Me traía la cubeta, me la acababa. ¿Qué más hay? Pues hay unas donas ahí de polvo. A verlas, a ver cómo se ven. ¿Qué más hay? Cuando ya no había ni galletas, ni sabritas, puro pan Bimbo. Tostadito, lo que sea, pero ahí, sin parar, sin disciplina. Entré a trabajar en un banco y me decían, aquí vas a estar parado todo el día, porque he trabajado en construcción, movido, subiendo escaleras, bajando, pero ahí estás parado o sentado todo el día, sin ejercitarte, sin moverte, en aire acondicionado, ni un callo en tus manos. Y empiezas a subir y a subir. No te das cuenta, ¿verdad que uno no se da cuenta? Siente apretadito aquí, está apretadito aquí. Y en vez de hacer algo, se va y se compra algo más grande. Ese se siente bien, ahora sí, mira. No, hombre, estaba apretado, hasta tenía un dolor, tenía hasta un dolor hasta acá abajo, aquí era un nervio, no sé qué. Por lo apretado que estaba el pantalón. Yo subía a 205 libras. Hasta que un día me sentí mal, físicamente. Miraba ya empañoso, todo borroso, le hacía así, pero no se iba, no se quitaba lo empañoso. Sentía como que la planta de mi pie se estaba quemando. Sentía así como que me picaba, así como que estaba dormida abajo en la planta. Me cansaba, no podía ni caminar unos cuantos minutos.
Subía las escaleras y decías, hay que orar un rato aquí, ¿no? Y un día, en un retiro de pareja, se me fueron todas las fuerzas. No podía levantarme, sentía cansado, como no se imagina. Me desperté todo sudado, nunca había pasado eso en mi vida. Yo le hablé a mi esposa, ¿qué tengo? ¿Qué tendré? Tenía 28 años. Lo comenté a unos hermanos, y uno sabía que entre ese grupo había un hermano diabético. Me dijo, hijo, yo creo que tú ya tienes diabetes. ¿Ah? ¿Tienes sed? ¿Cómo sabe? Me revisé la sangre, no, estaba 118, la glucosa. No tan mal, ¿verdad? Pero no es normal. Me dijeron, estás cerquitas, hijo. 120 para arriba ya es considerado una persona diabética. Entonces me faltaban 2 puntos. 2 puntos. I'm good. Estoy bien. No, yo me asusté. Y dije, algo tengo que hacer. Les doy ese ejemplo porque muchos así tienen que llegar a tocar fondo para decir, tengo que hacer algo. Así es la humanidad, así es el hombre. Por eso Dios sabe eso y nos manda pruebas y nos quebranta y nos pone en el piso. No tiene que ser así. Por eso escuchamos mensajes como estos. No tenemos que llegar a ese punto. Puedo escuchar un mensaje y decir, es verdad, tengo que ser piadoso, tengo que vivir para Dios, tengo que seguir la piedad con determinación. Hasta que no llegue a ese punto donde diga con una desesperación, tengo que hacer algo, y muchas veces ya es irreversible. Escriba ahí conmigo, disciplina en el ejercicio de la piedad. Por eso nos dice, ejercítate para la piedad. Ejercicio es ejercitar con frecuencia. Ahí es donde empieza uno con el ejercicio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a caminar, voy a correr, voy a cambiar mi modo de, mi manera, cómo me alimento, las comidas, todo esto cambia. Es una ilustración de un gimnasio. Está entrenando el cuerpo, desarrollando sus músculos, mejorando la coordinación. Tiene metas y busca realizar sus objetivos. Y así es como el creyente debe ver la vida. Note que dice la Biblia que el ejercicio corporal es poco provechoso. O sea, sí tiene beneficios, ¿verdad que sí? Pero más provechoso es el ejercicio de la piedad. ¿Por qué? Porque es provechoso el ejercicio corporal mientras está aquí en la tierra. Pero como vimos, el ejercicio espiritual o de la piedad aprovecha no solamente en esta vida, pero en la siguiente, en la venidera. O sea, lo que usted hace para Dios aquí, Dios le va a dar recompensas eternas más allá. Esa es la bendición de la piedad, el ejercicio. Escriba ahí, viviendo de manera piadosa diariamente. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cada día usted debe buscar vivir piadosamente para Dios. Debe renunciar a la impiedad, o renunciar significa abandonar, dejar, desistir a las cosas de este mundo. Vimos qué es la piedad. Número 2, vimos la importancia de la piedad. Número 2, el desarrollo de la piedad. Y número 3 y último, la recompensa de la piedad. Dice el pasaje, el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y ¿de qué? De la venidera. Escriba ahí la utilidad integral de la piedad. Dice, para todo aprovecha. Es útil, ¿para qué? Para todo. Si usted crece en piedad, le va a ayudar en muchas cosas. Recuerde, el ejercicio nos puede ayudar a mantener nuestro cuerpo sano. Es útil para el corazón, mantener bajo el colesterol, prevenir lo que es la cardiopatía y prevenir muchas enfermedades. Pero cuando usted añade piedad a su vida,
Dios le bendice en su matrimonio, en su hogar, con su familia, en su trabajo, en su ministerio. Dios le provee, Dios le protege, Dios le consuela, Dios le ayuda, Dios le recompensa aquí en la tierra y en la vida venidera. Para mucho aprovecha. Si usted añade piedad a su vida, muchas cosas cambiarían y Dios le daría una gran recompensa. Escribo ahí letra B, protección divina para los piadosos. Cuando usted vive piadosamente, Dios le protege. Por eso el piadoso no tiene temor de mañana, el piadoso no tiene temor de los demás. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me van a hacer? Aquí en este barrio donde vivo, mis vecinos, mis compañeros, la economía, el presidente o la administración, no tiene temor de nada. Porque ¿quién puede contra Dios? Nadie. Y el piadoso está en la protección de Dios. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación, ¿a quién dice ahí? A los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios libra y cuida a los piadosos. Quiero decirle que la protección que usted más necesita, más que un candado, más que seguridad de cámaras, más que una arma, es la protección de Dios. Usted no tenga temor de nadie cuando usted vive una vida piadosa. Mire, hay un pasaje que dice que cuando una persona es piadosa, aún hace Dios que sus enemigos vivan en paz con él. No está diciendo la Biblia que no tendrá enemigos, porque es lo contrario. Dice la Biblia claramente que los piadosos van a ser perseguidos, pero aún siendo perseguidos tendremos la protección de nuestro Padre Celestial. Y números, letra C y último, la gran ganancia de la piedad. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe cuál es la más grande ganancia de la piedad? Es estar satisfecho con lo que Dios le da. Es gozar lo que Dios le ha dado. Porque una persona que no es piadosa no puede disfrutar ni las riquezas que tiene. Aunque tenga tesoros, aunque tenga casas, aunque tenga carros, aunque tenga tantas posesiones, nunca va a estar satisfecho. Nunca lo va a gozar. El ejemplo más grande en la Biblia es Salomón. Dice la Biblia que él claramente tenía todo, tenía siervos, él tenía viñas, tenía jardines y todo tipo de animales. Usted puede leer que él trajo animales de todo el mundo, tenía pavos reales y hasta menciona en la Biblia, tenía hasta monos en su casa, changuitos en su casa. Tenía de todo, él comía de todo, manjares, de todo tipo de comida, tenía entretenimiento. La Biblia dice todo lo que él veía y quería, lo obtenía. Imagínese, mi querida hermana, todo lo que usted ve en Amazon, ¡pum!, llega a su casa. Todo lo que usted ve, hermano, ahí, cuando ve esas herramientas, son todas suyas, los carros, todo lo que sus ojos deseaba, él lo tenía. Pero él termina con una frase muy triste y muy horrible que decía, aborrecí por tanto la vida. Decía, I hate life, aborrezco mi vida. A pesar de tener todo, sí, porque Dios es el que nos da a nosotros el contentamiento. Y el contentamiento viene con la piedad. ¿Cómo es posible entonces que un creyente, un cristiano allá en una aldea de la India no tiene ni qué comer, su casa está hecha de nada más que unos palos y tiene el piso a tierra en su casa, no tiene teléfono, no tiene nada de lo que usted y yo tenemos aquí y es más feliz? Y sería, ¿cómo sabe usted? Se hizo un estudio tremendo, grande, donde se dieron cuenta que la gente más deprimida y más amargada vive en los Estados Unidos. Porque nunca están satisfechos y nunca están contentos. Decía Rockefeller, ¿cuánto es $1 más? ¿Cuánto es suficiente? Y decía, $1 más. Más, quiero más, y nunca están satisfechos. Escucha, joven, señorita, tú nunca vas a estar satisfecho buscando a una pareja, a un hombre. Ellos nunca te van a traer la satisfacción que solamente Dios te puede dar. Dios puede usar a una persona para hacerte feliz, puede usar a un trabajo para brindarte alegría o puede concederte las peticiones de tu corazón, pero solamente cuando tú vives de una manera piadosa podrás verdaderamente estar feliz y satisfecho. Esa es la más grande bendición que Dios nos puede dar. Vimos hoy qué es la piedad, la importancia de la piedad, el desarrollo de la piedad y número 3 y último, la recompensa de la piedad. ¿Es usted una persona piadosa? ¿Desea usted desarrollar en este día o aprender desde este día a ser piadoso? Si es así, que Dios le bendiga y le fortalezca, su vida va a cambiar con una gran recompensa que Dios le va a dar.
Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición que nos das de reunirnos en esta mañana en la iglesia. Pedimos, Padre, que bendigas lo que viene por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.